Buenos días, mi nombre es Andrés, soy profesor de la Universidad de Pamplona y el proyecto que les voy a sustentar el día de hoy se titula Fraseología, Oralidad y Cultura, tres tópicos que afectan la comunicación de los licenciados en Humanidades y Lengua Castellana, pues de la Universidad de Pamplona. En este caso, pues es una investigación que se desarrolló al interior del grupo de investigación Lexicol por los profesores Juan Francisco Díaz González, Sonia Patricia Gómez y quien les habla, Andrés Runé. Vemos que fueron tres experiencias de investigación que se desarrollaron, tres tópicos. Yo desarrollé el tópico de la fraseología, el profesor Juan Francisco el de la oralidad y la profesora Sonia de la cultura. Y de cierta manera los queríamos integrar porque vemos que están tan estrechamente relacionados en el ámbito en el que la fraseología es un campo que estudia pues el aprendizaje de la lengua desde el punto de vista eh, sociolingüístico, por así decirlo, ya que implica frases hechas, los idiotismos e incluso combinaciones de distintas fórmulas de expresión que los hablantes pues adquieren durante el desarrollo de su vida, tanto cotidiana como en su vida académica, e incluso a partir de las relaciones interpersonales. Vemos que la oralidad también hace parte de este mismo proceso debido a que es una identidad comunicativa que los estudiantes adquieren tanto en un contexto formal como informal, por ende también es importante. Y vemos que la cultura pues es uno de los, incluso es una de las dimensiones propias de todo hablante que se desarrolla en cualquier contexto y que incluso no podemos desprender de la lengua porque todo aprendizaje de una lengua conlleva su misma cultura. Entonces, aquí vemos que este es como una descripción general de lo que implicó este proceso de investigación desde estas perspectivas. La finalidad es más que todo ver cómo funciona la fraseología en el contexto educativo, también la oralidad, cómo fue percibida en este mismo contexto, y la cultura también, cómo puede percibirse dentro de un contexto más que todo de aprendizaje. También ver cómo se puede determinar ciertas falencias comunicativas que los estudiantes muchas veces llevan al aula, pero que muchas veces están sujetas a condiciones informales o de su desenvolvimiento rutinario y por ende son algo disruptivas dentro de los canales comunicativos que desarrollan con sus compañeros y en especial con el docente. Entonces aquí vemos los objetivos, vemos el principal que nos dice que analizar la influencia de la fraseología, la oralidad y la cultura en la expresión oral de los estudiantes, ya que son de cierta manera tópicos que se abordan dentro de su formación disciplinar, pero que muchas veces no se aprovechan al máximo para llegar a ver un desarrollo, un dominio de lengua significativo a partir de los cuales ellos puedan aprender y tomar más para su desarrollo profesional y no sea como ese tabú del por qué no utilizar expresiones típicas dentro del aula de clase. Vemos documentar el acervo cultural de los licenciados en formación, es decir, hacer una recopilación, hacer una base de datos y también desarrollar un corpus a partir del cual nosotros podamos identificar el uso o la repetición de ciertas unidades y ver por qué en qué situaciones o contextos suelen aparecer más que todo estas expresiones. Sensibilizar a los profesionales en formación en cuanto a su competencia pragmática, ya que es una competencia que muchas veces suele ser vulnerada en el ámbito educativo, pero también en el ámbito eh, coloquial o informal, ya que pues muchas veces se espera que los estudiantes tanto tengan un discurso que se ajuste a su formación, pero que también pues sea amigable para poder adoptar este tipo de expresiones que hacen parte de su cultura e incluso de su identidad lingüística. Y también evaluar la eficacia de la enseñanza de la fraseología, la oralidad y la cultura, es decir, ver esa oportunidad de que estas áreas sean explotadas un poco más y profundizadas en el aula de clase para que los estudiantes incluso puedan ver que pueden aprender de una manera formal desde sus mismos saberes culturales, desde sus mismas prácticas autóctonas e incluso desde los mismos significados o campos semánticos que ya tienen de ciertas unidades o expresiones propias. Dentro de la metodología vemos que la mayoría de experiencias se desarrollaron desde el enfoque mixto. En este caso, pues,
según los postulados de Mejía, ya que se analizaron incluso bases de datos o corpus lingüísticos, entonces se manejaron bastantes o una gran variedad de términos para poder dar unos resultados numéricos y determinar cuántas unidades son las que más se usan e incluso ver en qué situaciones o en qué condiciones o contextos se suelen utilizar. También, según Casao, el análisis de discurso desde el punto de vista en el que muchos constructos o muchas combinaciones de estas expresiones se pueden determinar a partir de las mismas situaciones o contextos. Entonces, no solo una expresión, cuántas veces se usa, sino qué lleva a esa combinación de esas expresiones. Y también, según Villalobos, cómo influye muchos aspectos o condiciones de la cultura en el desenvolvimiento de los estudiantes y sobre todo en la adopción de nuevas expresiones. También, pues, tenemos que citar a Baker y a Monge porque se hicieron análisis tanto de corpus lingüístico, tanto análisis del discurso, ¿cierto? De ciertas modalidades del discurso. Y la investigación que más predominó en este caso, pues también fue la investigación-acción a partir de los postulados de la Torre, ya que se analizaron participantes que fueron los mismos estudiantes y se tomaron en cuenta muchas intervenciones o como informantes clave algunos estudiantes para poder tomar ciertos registros que fueron necesarios para comprobar o hacer las comprobaciones de este estudio. Dentro de los resultados vemos que para cada uno de estos campos que se abordaron se obtuvieron ciertos hallazgos. Por ejemplo, en el campo de la fraseología se obtuvo un número significativo de expresiones y quiero resaltar de pronto las más importantes o las más significativas o de uso común en cuanto a los grupos de estudiantes. Por ejemplo, dar papaya, que es una expresión muy típica de Colombia, pero que también se suele ver mucho en el aula de clase. Estar jalado o jalado, ¿cierto? Que también es una expresión que se suele utilizar en el aula de clase, ya cuando, por ejemplo, usted un estudiante, entre los mismos estudiantes, le dicen, ¿y cómo le quedó el trabajo? Entonces, sí, le quedó muy jalado, quiere decir que le quedó súper bien, ¿cierto? Entonces, es una expresión que muchas veces se utiliza, pero que a veces a los profesores les molesta en el aula de clase. Andar babeando también es una expresión muy popular, por ejemplo, de atracción, de sentir atracción hacia otra persona, quedar súper bacano, como cuando se refieren a que una actividad también le quedó súper bien, calentar la banca, quizá cuando muchos profesores utilizan esos juicios para medir el grado de atención de sus estudiantes en el aula de clase o frente a alguna temática. Andar volando es cuando un estudiante también está inspirado o está soñado, lo dicen también los demás. Tirar la toalla cuando una persona desiste de algo. Andar elevado y recio, estar en la luna, echar el ojo, ponerse avispa o relajar el pony. En este caso, cuando un profesor muchas veces va orientando un tema demasiado rápido, y un estudiante dice, sí, profe, pero relaja el pony. Entonces, quizá también puede ser un poco disruptivo en cuanto al discurso, y el estudiante muchas veces no tiene el tacto para atenuar el discurso y por eso utiliza este tipo de expresiones. Vemos que en la parte de oralidad pues hay enunciados muchos más largos, más confeccionados e incluso estas definiciones fueron concebidas y discutidas con los mismos estudiantes como para tratar de determinar cuáles son los significados. Hay dos expresiones como ejemplo, quedó rechimba, véalo. Entonces también vemos que según la RAE o según otras digamos, como quien dice, asociaciones, se determinaron los significados para poder concluir cuáles son el campo semántico de estas mismas expresiones y el significado convencional. También vemos que a nivel cultural hay aspectos más relacionados con el desenvolvimiento discursivo acorde al contexto. Es decir, que tanto tenemos un grupo diverso de estudiantes de distintas regiones en las universidades y que esto también influye en esa misma diversidad lingüística en el aula. Entonces, tanto estudiantes como docentes muchas veces no entienden las expresiones porque entre esa misma variedad de regiones y de ciudades, pues hay diferentes connotaciones de las expresiones. Mayor aprestamiento de la cultura también, porque entonces hay una mayor reflexión e incluso sensibilización sobre su grupo cultural y cómo podrían abordarla para poder llevarla al aula y hacerla más significativa. Y una comprensión de la pragmática también, porque entonces hablamos de esos casos de atenuación, incluso esos casos de sustitución, por los cuales
muchas veces se presentan malentendidos en cuanto a la forma de comunicación de los estudiantes. La identidad lingüística también, porque vemos que aunque a veces estos temas generan controversia en el aula de clase, también son cruciales para que un estudiante pueda adoptar su identidad lingüística y mejorar esos procesos. Vemos que en las conclusiones también hay aspectos relacionados como la influencia de los factores bien definidos, de la misma cultura o de los mismos estilos de habla, el desarrollo de un lenguaje íntegro, ¿sí? Porque de cierta manera la comunicación hace parte de estos aspectos generales. Y en la realidad y para la vida quiere decir que estamos formando estudiantes que se basen en su cultura para que puedan mostrarla de manera discursiva y la apropiación de un rol e identidad a nivel social, pues cada lengua y cada variación dialectal representa una identidad. Muchísimas gracias y esta es las referencias. Muy amables por su tiempo.